El poder del Evangelio, de eso hablaremos hoy día basado en Hechos, capítulo 6, los versículos 1 a 9 que hemos leído recién. Hemos vuelto nuevamente a Hechos 6 y la verdad es que no tengo prisa en abandonar este pasaje, puesto que aquí podemos hallar una respuesta a quienes se preguntan ¿qué es realmente el Evangelio? Y también quienes dicen ser cristianos pueden contrastar su fe con lo que vemos en este pasaje. Podemos encontrar aquí una forma incipiente de gobierno de la Iglesia y cómo surge la organización de la misma para responder a los retos que su existencia demanda. Esto es muy importante, puesto que aquí los apóstoles no tenían un mandato directo en relación a cómo debían organizarse. Eso no estaba revelado. Usaron la guía de la palabra de Dios y fueron obedientes al mandato del Señor. Dios los había llamado a predicar, pero no podían negar la necesidad que aparecía. ¿Cuál era esta? Atender a las necesidades de los desvalidos. Y aquí usaron el sentido común. Ellos no podían hacer todo, los apóstoles no podían hacer todo. Dios llama al servicio a todos sus hijos, eso es algo que hemos visto. Todos deben trabajar y contribuir con sus dones para que la palabra de Dios corra. Aquel que es cristiano no es espectador, es participante entonces de esta bendición. La guía de la palabra de Dios y el sentido común en la mayoría de los casos será suficiente para los desafíos de la vida cristiana. Es así que vimos entonces que no es la tarea principal de la Iglesia cambiar las condiciones sociales ni convertirse en un foco de acción social. Por muy loables que sean estas empresas y muy necesarias, la tarea principal de la Iglesia es predicar a Cristo y a este crucificado. Los apóstoles dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra del Señor para servir a las mesas. Pensemos un poco en la reforma del siglo XVI. ¿Cuál fue el énfasis principal de los reformadores? ¿No fue en que debían volverse a la palabra? Por ello, vivieron, sufrieron y murieron. Y hombres transformados por la palabra, porque la obedecían, vivían la palabra. Y estos hombres y mujeres trabajando y viviendo la palabra fueron los instrumentos que Dios usó para transformar sus naciones, cuyos beneficios, aunque haya fuerzas de oscuridad hoy día que pretenden negarlo, pero estos beneficios perduran hasta el día de hoy. ¿No será bien al respecto recordar lo que escribió un teólogo, el teólogo John Frank, quien dijo: cualquier cosa que Dios hace, lo hace por su palabra. Lo que Dios hace, la palabra lo hace. Es así como vimos que algunos de los sacerdotes, en realidad dice el texto, muchos sacerdotes, obedecían a la fe. Comprobamos que escuchar y estar de acuerdo con el mensaje no cambia ni transforma a nadie. Solo al obedecerlo se constata que se ha pasado de muerte a vida. No es algo que escuchamos a la pasada, ni siquiera algo a lo que respondemos emocionalmente un día para olvidarlo al día siguiente. Nada de eso. Es una respuesta que involucra la mente, el corazón y la voluntad. Involucra todo mi ser. ¿Así ha sido contigo? ¿Tu mente se ocupa en las cosas divinas? ¿Tu corazón anhela una comunión más estrecha con el amado y con tus hermanos? ¿Tu voluntad está cautiva de la palabra de Dios y anhela hacer su voluntad?
Hermanos, ¿cuántas de las profesiones de fe son solo paja, que llegado el momento son aventadas hasta no ser halladas? ¿Cuánta de la devoción que se exhibe es solo para la galería? ¿Cuánto celo hallamos que obedece solo a sabiduría carnal, sin ciencia, sin amor, sin misericordia? Y estamos convencidos que eso es el Evangelio. Pues este pasaje que está aquí ante nosotros está para sacarnos del error. Primeramente quiero llamar tu atención a la frase del versículo 1. Dice, como creciera el número de los discípulos. El poder del Evangelio se manifiesta en que a los una vez muertos le da vida para convertirlos en discípulos. ¿Quieres saber si han nacido de nuevo? ¿Es esa tal vez tu inquietud hoy día? Mira, una de las características del que ha nacido de nuevo es que se convierte en discípulo. No importa quién sea. Puede ser doctor, puede ser un obrero, puede ser ingeniero o puede ser un carpintero. Da igual. Es un aprendiz. Igual que Esdras. Él quiere aprender para hacer y luego enseñar. En ese orden. Aprender, hacer, enseñar. Lo encuentras claramente en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. No es enseñar sin haber aprendido. Tampoco es aprender por aprender. Menos hacer sin haber aprendido. Y aunque haya quienes pretenden aprender solo para enseñar a la usanza de los fariseos de antaño, la característica esencial de un discípulo, de un aprendiz, es aprender para hacer y luego enseñar. ¿Y cómo aprende? Hechos 2:42 nos responde: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nota que este discípulo se discipula en la comunión de los santos. Eventualmente hay quienes han sido desterrados, encarcelados o permanecen por largo tiempo en un hospital, pero estas son excepciones. Lo normal es el crecimiento sostenido al amparo de la iglesia local. No hay tal cosa como un discípulo aislado. Creces, maduras, perseveras y aprendes en la comunión de los santos. El verdadero evangelio te impulsa a tener comunión con otros pecadores redimidos. Te hace huir del pecado, no de tus hermanos. Si nuestro Señor, por quien somos santificados, no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿será alguno de nosotros acaso más excelso que el Hijo de Dios para rehuir la presencia de sus hermanos? Verdaderamente, hermanos, hay algo funesto y definitivamente malo en quien se aparta y aún así se considera cristiano. No es lo que vemos en las Escrituras y debemos rechazar ese modo de vivir como ajeno al Evangelio. Porque, ¿qué es lo que hace separar a los hombres unos de otros? ¿Acaso no es el pecado? Aquí hay alguien que se cree superior. No, él está en otro nivel. ¿Por qué? 1 Corintios 4:7 nos dice, porque ¿quién te distingue? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Es otra manera de decir, ¿quién te crees que eres? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Cualquier cosa que tengas, alguien te lo dio. No es intrínseco a ti, es don de Dios. Gálatas 6:3 nos dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Lo que separa a los impíos unos de otros es el orgullo. Y puesto que no hay un orgullo santo,
El mismo pecado está en la raíz de la separación voluntaria de la grey del Señor. Pablo se encontró con estos personajes en su ministerio y lejos de alabarlos, los trata como alienados. En 2 Corintios capítulo 10 versículo 12 dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. ¿Qué? ¿Se alaban a sí mismos? Hay un dicho: alábete el extraño y no tu propia boca. Pero hay algunos que se alaban a sí mismos y los encontramos. Hoy también encuentras a corintios que se ufanan de su piedad y entendimiento. ¿Y cómo llegan a esta conclusión tan estrafalaria? Pablo lo dice, pero ellos, a continuación en el mismo versículo 12, pero ellos, dice, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Claro. Si acostumbras a correr siempre solo y llegas siempre primero, ¿qué gracia esa si corres solo? No son juiciosos. Sí, hermanos, esta conducta separatista, lejos de mostrar piedad, evidencia el orgullo entronizado en los corazones. Estos no son discípulos y tal vez, es muy probable, ni siquiera sean cristianos. En el versículo 2 del capítulo 6 de Hechos, leemos que los apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos. Parece de perogrullo, pero si pudieran convocarlos, era porque estaban ahí. Era porque perseveraban juntos. ¿No te llama la atención que quienes menos asisten son los más críticos? Ahora, volviendo al texto, sabemos lo que originó esta convocatoria. Fue algo puntual y muy terreno, en apariencia, porque somos nosotros los que separamos lo que Dios ha unido. Nada de la vida del creyente escapa a la soberanía divina. Él es el Señor, ¿verdad? Por lo que tanto mi tiempo, mi vida, mis finanzas, mi todo es de Él. El Evangelio forma discípulos, no superhéroes autosuficientes. Miremos un poco más nuestro texto. Y ahí en el versículo 3 encontramos un término asombroso, lleno de significado. Hermanos. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros. La multitud de los discípulos del versículo 1 son los hermanos del versículo 3. He tenido el privilegio de visitar diversos lugares y países. Los extraños son desconocidos hasta que se identifican como hermanos. Y qué delicia, hermanos, es estar con ellos. Sea en portugués, aymara, guaraní, mapuche o inglés. No hay barreras con los hermanos. Nos hermana el Señor. Nos une su espíritu. Somos hijos del mismo Padre. ¿Quiénes serán estos hermanos de aquí de Hechos 6? Eran creyentes que provenían de diferentes naciones. En Hechos capítulo 2, los versículos 9 al 11, nos da un listado de las naciones. Naciones diferentes, costumbres diferentes, lenguajes diferentes. Algunos hablaban hebreo, otros griego y otros latín. Algunos eran judíos, otros griegos, habían bárbaros y también romanos. Pero el poder del Evangelio había derribado las barreras que los hombres motivados por el orgullo erigen más bien. El Evangelio, como dice Efesios 2:14, derriba la pared intermedia de separación y hermana a los hombres en la familia de Dios, como lo dice Pablo en Colosenses 3:11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos.
¿No es maravilloso que hombres y mujeres que ayer no se conocían, hoy se amen y respeten como hermanos? Por otro lado, ¿no es sospechoso al menos que quienes alegan seguir este camino no aprendan a vivir en paz con sus hermanos? ¿Acaso han recibido otro espíritu distinto del que descendió en Pentecostés? Ciertamente, la atomización de quienes dicen profesar la doctrina de la gracia no ha sido impulsada por el Espíritu de Dios. El espíritu que invadió las congregaciones corintias también ha infestado las huestes del Señor. Divisiones, rencillas, odiosidades, inmoralidad, mezquindad, ¿no son acaso manchas groseras en la iglesia de Cristo? ¿Y qué hemos hecho para sacudirnos estos frutos podridos? Hermanos, volvámonos al Señor. Tal vez Él tenga misericordia y restaure en su iglesia la pureza y el poder que necesita para impactar esta nación. En la iglesia primitiva no solo había diferentes nacionalidades, también habían diferentes vocaciones. Habían ex sacerdotes, pero también habían pescadores, de trasfondo distinto ciertamente, pero hermanos. Tienes la genialidad y poderoso intelecto de un Pablo, pero también tienes a un pescador impulsivo y no tan refinado como Pedro. Son hermanos. Pedro habla de nuestro amado hermano Pablo. Y se había enfrentado años atrás duramente cuando Pablo reprendió a Pedro públicamente. Sin embargo, Pedro lo recuerda y dice, nuestro amado hermano Pablo. Pedro no guardó rencor, no intentó socavar el ministerio paulino, no lo denigró ante las iglesias con cartas calumniosas. ¿Por qué? Porque son hermanos. Y entre hermanos no siempre hay armonía. Y hay veces en las que hay que reprender duramente, pero enemigos jamás. Levítico 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Hermanos, qué bella palabra. Hermanos. Esta es la respuesta a los malentendidos y aún a los insultos. Son mis hermanos. Y me negaré a devolver insulto por insulto, calumnia por calumnia, odiosidad por odiosidad, porque la palabra de Dios me insta a que no debo vengarme ni guardar rencor a los hijos de tu pueblo, sino debo amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es ser creyente. Así que aquí tienes, hermanos, discípulos y hermanos, no dos cosas distintas, son ambos lo mismo, discípulos y hermanos, porque son discípulos del Señor y son hermanos en Cristo. Aprendían y compartían como hermanos. Tal vez hay aquí algún hijo único. Me cuesta entender eso, ponerme en ese lugar, ya que provengo de una familia numerosa. Muchas de las habilidades sociales se aprenden en la infancia. Aprendes y compartes con tus hermanos. ¿Recuerdas esos días de la niñez cuando con tus hermanos compartías? Son días felices. Uno lo recuerda con felicidad, con agrado, aunque después a la distancia ve que tal vez faltaron muchas cosas. Pero uno como niño no se preocupa de eso. Uno vive ese momento con felicidad. Bueno, en la familia de Dios no hay hijos únicos. Esta es una gran familia en la cual podemos aprender los unos de los otros. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué habilidades aprendemos como familia de Dios? Hablamos recién de alguien no tan refinado como Pedro,
Pero mira lo que él dice: este es un pescador, es un hombre rudo, es un hombre tosco, es un hombre acostumbrado no a elucubraciones intelectuales, sino que es un hombre acostumbrado a la fuerza, a tomar decisiones en cuanto a ganarse la vida. Y él era un hombre, no era un intelectual, no era alguien de escritorio, no era alguien de libros. Sin embargo, él dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿A qué se refiere el apóstol con esto? Bueno, si nosotros miramos el contexto, se refiere obviamente a la palabra de Dios. Ahora, vayamos a las últimas palabras registradas, las últimas palabras de Pedro, que son registradas antes de él ser martirizado. La encuentra ahí en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18. Dice a él ahí: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Te sorprende el énfasis? Es un pecador, no es un intelecto privilegiado el que nos anima a ir vez tras vez a la palabra del Señor. Él recordaba cómo de la multitud que escucharon su primera predicación, unas 3.000 personas, ¿verdad?, allí en Hechos capítulo 1, lo primero que hicieron fue volverse a la palabra de Dios. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos no se volvieron a las fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres. Ellos desecharon las cuestiones necias e insensatas que engendran contiendas. No se interesaron en el panteón romano ni en las divagaciones de los griegos con su falsa filosofía y conocimiento carnal. No, esto es lo maravilloso. Este es el poder del Evangelio, que tanto hombres rudos y simples como hombres educados y refinados se interesaron de pronto en el libro de los libros. La educación entonces no era de todos y cambiaba la ignorancia y la superstición, pero al escuchar el Evangelio, estos hombres, algunos que jamás habían leído un libro, puesto que eran escasos y caros, cuyas vidas transcurrían en el vicio y en el fango, de pronto ellos quisieron ser instruidos. Mira el cambio. Buscan entonces quien les instruya, y una vez que lo encuentran, no lo sueltan. Así ha sido siempre. Cuando obra el Espíritu de Dios, recuerdo a mi bisabuela que no sabía leer, y ella aprendió sola, siendo ya adulta, aprendió a leer en el Nuevo Testamento. Mi abuelo me contaba cómo cuando obró el Señor en su vida, no solo abandonó una vida de alcohol, de disipación y de violencia, sino que a pesar de su poquísima instrucción, segundo básico, se abocó a leer primero el Nuevo Testamento y luego toda la Biblia. Él podía recitar pasajes enteros de la Biblia. Yo me reía cuando chico porque él lo leía con la versión antigua y lo había memorizado con la versión antigua. Entonces había algunos nombres y algunas palabras que sonaban chistosas. Por ejemplo, recuerdo haberle escuchado que él no decía Melquisedec, sino que él decía Melchisedec, porque así decía en la versión antigua. Pero él recordaba pasajes enteros y era un hombre sin instrucción. Era un hombre que había sido toda su vida un hombre violento, un hombre que no tenía vuelta, según el decir popular, pero lo alcanzó el Evangelio y fue transformado. Y una de las primeras cosas que ocurrió en él fue un anhelo, un hambre, una devoción por la palabra de Dios. Esto me hace desconfiar hoy día de creyentes que no les gustan ni buscan la enseñanza. ¿Doctrina? No, gracias. Queremos solo comunión, queremos pasarlo bien, queremos un culto entretenido, alegre y corto. Eso queremos. ¡Qué contraste, hermanos, con quienes son discípulos! Porque los discípulos quieren saber, quieren aprender,
quieren crecer, no quieren saber por saber, ni quieren saber para pelear con el otro, no, ellos quieren saber para hacer. Son como el eunuco o como el carcelero de Filipo, que se acerca a los discípulos que están allí engrillados, ellos y prisioneros, estaban libres por el Señor. Y este que estaba libre era esclavo del pecado, y entendiéndolo le dice a ellos: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Quieren saber para hacer, no saber para divulgar que saben. ¿Se fija la diferencia? Eso es lo que hace el Evangelio. A hombres y mujeres que jamás se interesaban por un libro. Conocí a otro joven que él me dijo un día: pastor, yo nunca leí un libro. Nunca leí un libro. Pero algo me pasa con la Biblia. Empiezo a leerla y es un hambre que tengo. Y me dijo: y ya me he leído 2 libros. Me mostró los libros que leyó. Eran libros cortitos, pero eran todo un triunfo para él, que jamás en su vida había leído un libro. Este es el contraste, hermanos. Pero sigamos. Leemos también en el versículo 6. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Este es otro hecho maravilloso del poder del Evangelio. Es el poder transformador del Evangelio. Todavía me maravillo, me asombra y me emociona, hermano, leer 1 Corintios capítulo 6, los versículos 9 al 11. Allí el apóstol le dice a los corintios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y aquí viene lo que me emociona siempre. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuántos pueden testificar de ese cambio de vida? Esto es lo que hace el poder del Evangelio. ¿Qué poder es este? Lo que no puede hacer la educación, los consejos de un padre, las lágrimas de una madre, las terapias, la reclusión y el castigo, lo consigue el Evangelio de Cristo. Hombres que eran violentos, ladrones, borrachos, drogadictos, se encontraron cara a cara con el poder del Evangelio y fueron transformados. Hermanos, qué incongruencia entonces un creyente con mal testimonio. En cambio, ¿cómo adorna la doctrina de Cristo un buen carácter? Un carácter moldeado por el Evangelio. Un carácter de un hombre y de una mujer que está siendo transformado cada día por el Evangelio. Luego, leemos que estos hombres, que antes fueron la escoria y el lumpen, ahora pueden ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Hermanos, el poder del Evangelio hace a los necios hombres sabios, a hombres llenos de sí mismos, los vacía y los llena de su Espíritu. ¿Conoces este Evangelio? ¿Has experimentado su poder transformador? Miremos a Esteban. En el versículo 5 se le describe como un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. En el versículo 8 nos dice que estaba lleno de gracia y de poder. Aún los enemigos que se levantaron, cuando fijaron sus ojos en él, ahí en el versículo 15 nos dice: vieron su rostro como el rostro de un ángel. Sus enemigos respiraban odio, Esteban respiraba la gloria del cielo. Esto lo hace el poder del Evangelio. Puede los hombres vivir por sobre el nivel de sus contemporáneos si realmente han conocido el Evangelio. Porque el Evangelio eleva a los hombres en su andar. No es necesario que diga
digas que eres cristiano, cuando has creído el Evangelio de Cristo, quienes te ven te van a llamar y te van a decir: ¿qué es lo que tienes tú que te hace distinto? ¿Por qué tú eres distinto de fulano y de este otro? ¿Qué es lo que pasa contigo? Te lo van a decir, porque es algo no solamente atrayente, sino que es insólito que un hombre se eleve por sobre el nivel de los demás. Pero esto no lo hace el hombre por su fuerza de voluntad. No, mi hermano, esto lo hace el Evangelio de Cristo. Esto lo hace el poder del Evangelio. No importa en esto que las hordas del infierno se desaten contra el creyente. ¿Por qué? Porque el creyente, como el salmista en el Salmo 27:1 dice confiado: Jesús es mi luz, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Finalmente, podemos ver que el Evangelio desde el principio ha tenido que enfrentarse a oposición y dificultades. Hay quienes sostienen que si algo es de Dios, entonces avanza sin problema. Bueno, no saben lo que dicen, ni entienden de lo que hablan. Mira otra vez este capítulo 6. El primer problema no provino de fuera. La oposición vino del seno de la misma iglesia. Versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Son creyentes imperfectos, no santos glorificados. Así es la iglesia y permanece hasta hoy por el poder del Evangelio. Luego leemos de las dificultades externas en el versículo 9. Entonces se levantaron de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Siempre se han levantado hombres para oponerse al Evangelio, mas no siempre se levantarán. Pronto viene el día en el cual tendrán que doblar la rodilla ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta esperanza y el poder del Evangelio mantiene a la iglesia en pie, aún en medio de las zozobras. Se han levantado los poderosos de la tierra, reyes, emperadores, han pasado naciones, reinos e imperios contra los cristianos. ¿Y quién permanece? ¿Dónde está Nerón, Franco, Hitler, Stalin? Ellos murieron en sus pecados y la iglesia permanece. Décadas de persecución en el bloque soviético y en China. ¿Y qué encontramos? Que allí la iglesia crece con fuerza. Hoy el Islam masacra a creyentes indefensos. ¿Triunfará? No. Recuerda, he aquí yo estoy con vosotros hasta la consumación de los siglos. Y esta promesa la hizo quien no miente, quien cumple su palabra, aquel que es fiel y verdadero. Como alguien ha dicho, la sangre de los mártires es la semilla del Evangelio. Hubo momentos en la historia en que el mundo, la carne y el diablo se unieron de tal manera en infame asociación que parecía que la luz del Evangelio se extinguiría de sobre la faz de la tierra. Pero a pesar de las apariencias, ese fin nunca llegó y nunca llegará. Aquí tenemos la iglesia en una situación desesperada, acá en el capítulo 6. Esteban, con su rostro como de un ángel, fue apedreado hasta morir. ¿Acaso se disolvió la iglesia? ¿Salieron todos huyendo por su vida? No, la iglesia continuó y continuará. Sí, hermanos, existen los falsos evangelios y también los falsos hermanos, pero los creyentes pueden cantar confiados y llenos de júbilo: hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí, hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Se dice que en nuestro país cerca del 30% es cristiano. No lo creo. Todavía no sabemos cuántos somos como nación, pero definitivamente no hay 3 creyentes entre 10 ciudadanos. ¿Y por qué lo digo?
porque las tinieblas han saturado la sociedad a todo nivel. La corrupción y la inmoralidad que veíamos en otras latitudes hoy están cómodamente instaladas en nuestro país. Y los creyentes, ellos pelean entre sí, dilapidan sus dones, juegan con las cosas sagradas. Todo parece muy negativo, ¿verdad? Pareciera que el fin del Evangelio está cerca, pero el poder del Evangelio hace que los verdaderos creyentes gocen de buena salud. El Evangelio es la verdad de Dios y esta prevalecerá. No puede triunfar la mentira ni la maldad, porque esa sería la derrota de Dios. ¿Puedes pensar algo más estúpido que Dios sea derrotado por la maldad de los hombres? Tal vez la maldad triunfe ahora, por un momento, y se dé un gustito, pero no prevalecerá. Será desplazada por el poder del Evangelio, porque aún debemos predicar que el hombre puede ser redimido, que ha caído, que es culpable, pero que en Cristo hay redención. Dios lo redimirá, lo tomará, le dará vida y le hará un discípulo suyo junto a sus hijos, los hermanos. Le dará arrepentimiento para que se duela por sus pecados, le dará fe para creer en la obra redentora de Jesucristo. Entonces podrá ir a Él, porque creerá de corazón aquellas palabras del que dijo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera. De cierto os digo, dijo él mismo, el que en mí cree tiene vida eterna. ¿Has experimentado el poder del Evangelio en tu vida? Ven a Cristo hoy. Él te llama, Él te recibirá y te dará vida eterna. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. En el nombre de Cristo. Amén. Por eso.